Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis amados hermanos. Es un gusto estar con ustedes. Ha sido otra vez otra semana muy intensa. Gracias a los que han estado orando por mi familia, por mi suegra. Bueno, ayer la operaron. Le quitaron un tumor en una parte del colon. Fue algo bien duro, es algo muy complicado. Y bueno, lo más difícil ya pasó. Eso es lo que le damos gracias a Dios. Pero viene un proceso de recuperación largo, difícil, va a ser complicado en muchos sentidos para la familia. Oren por favor por mi suegra, se llama Raquel Martínez, la mamá de mi esposa. Por favor, se los pongo en sus manos. Y bueno, hoy vamos a continuar con el tema que hemos estado manejando en esta hermosa serie que se llama En manos del Maestro. El día de hoy estaremos con un tema que se llama Dios moldea nuestro carácter, y definitivamente lo hace a través de las diferentes circunstancias. Como dijimos al principio, Dios usa todo para transformar nuestro carácter. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo? Bueno, si no está de acuerdo, de todos modos, Dios usa todo para moldear nuestro carácter. Lamentablemente, a veces culpamos a Dios por nuestros males, por las cosas que hemos vivido. Pero Él no es quien los ocasiona. Que quede claro, por favor. Como lo mencioné en semanas pasadas, en ocasiones nosotros mismos somos los que provocamos el dolor en nuestra vida por nuestro pecado. Digo, en ocasiones, cuando nos equivocamos. Pero en otras, en muchas otras, definitivamente Dios nos protege del dolor, del mal, de las situaciones difíciles. Y eso, gloria sea a Él, porque nos libra, porque nos cuida, porque tiene un cuidado especial por nosotros. Pero también, escuche bien, y yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, también Dios permite que lleguen cosas a nuestra vida, pero son siempre para su gloria, ¿sí? Permite que llegue dolor, situaciones complicadas, todo es siempre para su gloria. Hasta estaremos hablando un poco de eso, pero algo que quiero que quede muy en claro: Dios nunca desaprovecha una sola lágrima que nosotros derramamos. Dios lo usa todo de una manera hermosa y nos enseña a través de la dificultad su poder, su soberanía, su autoridad, su persona en general. También nos muestra de manera particular sus atributos muy especiales de su carácter, su amor, su gracia, su misericordia continua hacia nosotros. Y a través de ello moldea nuestro carácter. Así es, lo hace a través de tantas cosas, de tantas circunstancias. Él es un maestro artesano en eso. Hace obras maravillosas, lo dijimos. El ejemplo de Pedro, de ser un impulsivo pescador a convertirlo en un apacible pastor. Pablo, de ser un implacable perseguidor de cristianos, lo transforma, lo moldea a ser un incansable plantador de iglesias. Bueno, pues si Dios lo hizo con ellos, ¿qué hará con nosotros? ¿Qué hará con nosotros? Cada uno de nosotros estamos siendo transformados, moldeados en obras maestras en manos del Maestro, ¿sí? Esculpe en nosotros la imagen de su Hijo Jesús. Lo hemos hablado, lo hemos dicho y lo hemos visto en las Escrituras. Dios desea moldear nuestro carácter y para eso, bueno, hay 4 pasos esenciales en el moldamiento de nuestro carácter. Vamos a meditar en eso, en lo que dice las Escrituras, pero antes vamos a orar, ¿le parece? Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por la alegría, por la bendición de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos conocerte más a ti a través de ella, conocer tus propósitos, tus caminos, a tu persona, Señor. Y gracias porque a través de eso también nuestras vidas son
transformadas o moldeadas. La gloria sea tu nombre. Enséñanos hoy, por tu Espíritu Santo, lo que tengas para nosotros. En Cristo Jesús, tu Hijo, es que oramos. Amén. Amén. Bueno, ¿qué les parece si vamos a ver esos cuatro pasos esenciales para el moldeamiento de nuestro carácter? Ya se me subió una hormiga por aquí. Bueno, el primer paso, y creo que sin este paso, todo lo demás sale sobrando. Y el primer paso es renacer en el Espíritu. Es decir, si no hemos renacido en el Espíritu, todo lo demás no tiene sentido. Todo empieza por esto, un nuevo nacimiento. Y vamos a ir a 1 de Pedro, a la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 al 5. Quiero que se prepare ahí con esa porción bíblica. Búsquela, por favor, y estaremos meditando en 1 de Pedro, todo ese capítulo. Yo le mencionaré algunas otras porciones de las Escrituras para que no se complique la existencia y ande buscando. Y vamos a tratar de ser muy dinámicos. ¿Sí? Antes de ir a 1 de Pedro, ya téngalo ahí, por favor. Si usted recuerda en Juan capítulo 3 que era de noche y estaba él ya, pues yo creo, para dormir, ¿no? con algunos de sus discípulos. Y en eso llega Nicodemo, este fariseo, este religioso de sus tiempos, y se acerca, y voy a parafrasear: Maestro, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viniere del cielo. Dime qué tengo que hacer para tener la vida eterna. Y Jesús le dice: ay, Nicodemo, ¿cómo que eres un maestro de la ley y no lo sabes? Digo, parafraseando, ¿verdad? Pues por eso vengo a ti, pues a ver, dime qué tengo que hacer. Bueno, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo se queda: ¿cómo es eso? O sea, sí que tengo que meterme en el vientre de mi madre para volver a nacer. No, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tienes que nacer en el espíritu. Y eso es precisamente lo que acontece cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesucristo. Y que le decimos: Señor, yo creo que tú eres el Mesías. Señor, yo creo que soy pecador y que merezco la muerte eterna. Pero sé que Dios envió a tu Hijo Jesús a morir por mi pecado. Yo sé que era necesario que yo muriera, pero Él murió en mi lugar. Y yo he creído en su sacrificio, que con su sangre ha limpiado todos mis pecados. Yo te pido que me perdones. Y entonces Él nos otorga su perdón, la limpieza de todos nuestros pecados, y deposita su Espíritu Santo en nosotros. Y ya, imagínense eso. Bueno, no se lo tienen que imaginar, muchos de los que estamos aquí lo hemos vivido. Pero a partir de ahí es que empieza todo. Ese es el más grande parteaguas en nuestra vida después de que nacemos. ¿Sí? Es el más grande parteaguas en nuestra vida. ¿Sabe? Dice Pedro de una manera hermosa, lo describe: bendito, el versículo 3 del capítulo 1 de 1 de Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué es lo que hizo? Nos hizo renacer, es este nuevo nacimiento. Y luego dice también: por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, es decir, ese regalo que nosotros tenemos en Cristo, que es incorruptible, es decir, que no se puede echar a perder, es incontaminada, que es algo perfectamente puro. Y luego dice: e inmarcesible, es decir, que no se puede marchitar como las flores que un tiempo están muy, muy hermosas, pero se acaba su periodo de vida y se mueren. No, esto no es así.
No es algo que se termina, no es algo que se marchita, es eterno, es una herencia eterna. Dice la Escritura, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, versículo 5, vosotros que sois guardados por el poder de Dios. Y esta palabra guardados hace alusión a esa protección, similar a una fortaleza en la que estás resguardado, pero no solamente por la fortaleza, sino por todo un ejército que hay alrededor de ti. Ese es el estar guardado, estar protegido. Bueno, eso es lo mismo que hace Dios con nosotros, nos da un resguardo especial, pero dice, fíjese cómo dice la Escritura, guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Es decir, el elemento que necesitamos es la fe, creer en Jesucristo para vida eterna. Y luego dice aquí, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso de alcanzar la salvación no significa que es algo que tienes que trabajar para alcanzarla, no significa que es algo que tienes que lograr por las buenas obras, no. Es algo que ya recibimos, pero todavía no. En las Escrituras encontramos mucho el ya, pero todavía no. ¿En qué sentido? En que ya hemos recibido el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Pero el juicio todavía no acontece. ¿Está de acuerdo? El juicio, va a haber un juicio en el que nos presentemos delante de Dios y en el que todos vamos a ser culpables. Y la sentencia por nuestro pecado va a ser la muerte eterna. Así es como es. Pero nuestro abogado se va a levantar y va a decir, Padre Celestial, juez de los cielos y de todo lo que existe, es cierto, Él merece la muerte eterna, pero yo ya pagué por su pecado. Y entonces dirá nuestro Padre Celestial, entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Y eso es el primer paso para nuestra transformación. Una limpieza de nuestro espíritu. Ese es el nuevo nacimiento. A partir de ahí vienen otras cuestiones en el moldeamiento de nuestro carácter. Pero sin ese renacer en el espíritu, todo lo demás no tiene sentido. Y vamos a tratar de luchar y hacer. Pero esto es lo más importante. Segundo paso esencial para el moldeamiento de nuestro carácter. Fortalecer nuestro corazón. Primero, renacer en el espíritu. Segundo, fortalecer nuestro corazón. Porque ahora que estamos en Cristo, se acabaron los problemas. ¿Sí? ¿Se acabaron los problemas? Por supuesto que no, ¿verdad? Es incorrecto. Ni la Biblia habla acerca de eso. Si a usted le vendieron el evangelio barato en el cual le comentaron, mira, si vienes a Cristo se van a acabar tus problemas. Si le vendieron ese evangelio, pues le vendieron un evangelio demasiado barato que luego sale caro, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese es un error. No quiero decirlo una mentira. Es un error. Un garrafal error. Porque nuestro propio Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Nuestro Señor Jesús mismo lo dijo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso fue lo que dijo. Pedro aprendió esto de la forma más difícil, igual que todos nosotros, porque somos duros, porque nos resistimos, no queremos sufrir, y es cierto. ¿Quién quiere sufrir? Yo creo que el que quisiera sufrir de todas sería un masoquista. Pero no es así. Casi al final de su vida, Pedro, este hombre sufrido, por cierto, este hombre que sufrió mucho en su vida, igual que todos los apóstoles y muchos de los cristianos, la mayoría de los cristianos en la iglesia primitiva, él pudo escribir después de tantas cosas estas palabras.
Dice 1 Pedro 6 al 9. Recuerda que lo tiene ahí usted en su Biblia. Vamos a leerlo. Dice, versículo 6. En lo cual vosotros, está hablando de la salvación, ¿verdad? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, usted y yo tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, la fe suya, mi fe, que es por cierto mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, es decir, que en el oro, ¿sí? Se acaba, pero dice, se prueba con fuego. Y lo mismo ocurre con nosotros. Somos probados por el fuego. El oro, para que salga su pureza, tiene que ser puesto al fuego. Y va saliendo la escoria, es decir, esas impurezas del oro, y se van retirando y cada vez queda un oro más puro, más puro. Bueno, esa es la idea de lo que hace Dios con nosotros. Esa es la imagen que describe aquí el apóstol Pedro. Y dice acerca de que de que nuestra prueba es sometida, nuestra fe es sometida a prueba. Dice que esta sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál Jesucristo? Pues ese Jesucristo al que amamos, dice el versículo 8, sin haberle visto. Ciertamente usted y yo no le vimos, no le conocimos de una manera directa como los apóstoles, como a esos primeros discípulos, pero le hemos conocido a través de sus obras, de su poder. Y usted y yo somos testigos de ese Jesucristo vivo y resucitado por su poder, por la autoridad que ha puesto en nosotros sobre incluso las huestes de maldad. Así es. Y dice, a quien amáis sin haberle visto, nuestro Señor Jesús, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Qué hermoso, ¿verdad? Dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Ha sufrido usted rechazo por las personas que no creen en Jesucristo? Muy posiblemente sí. Yo he sufrido. Sí. Recuerdo no hace mucho que incluso en un colegio, cuando viví en Cancún, yo ya era pastor, sí, pero fue una pausa ministerial que tomamos mi esposa y yo, porque Dios estaba trabajando en nosotros como pareja, y fue hermoso lo que Dios hizo en ese tiempo, tengo que decirlo. Yo busqué trabajo, empecé a dar clases en una universidad y empecé a crecer. Iba a ser coordinador de la carrera, pero no me lo dieron. ¿Por qué cree que no me lo dieron? Pues porque yo era cristiano, y peor aún, pastor. Qué bueno que no me lo dieron, A lo mejor eso me hubiera tentado demasiado y para ya no seguir en ministerio. No sé. Te voy a ser bien honesto, no me veo haciendo ninguna otra cosa que no sea estar en el ministerio. Lo cierto es que Dios me quería en esto, y en esto estoy, ¿sí? Y más allá de las recompensas materiales, en realidad, se lo dije por ahí a un familiar que me decía, pues ¿cómo? Pues no tienes una seguridad, una jubilación como nosotros, no tienes esto, no tienes aquello, andas batallando en lo económico. Dije, tío, yo pagaría por estar en el ministerio. Si tuviera dinero, lo pagaría. No lo tengo, pero doy todo lo que está en mis manos, en mi propia vida. Sí, y bueno, eso tiene que ver con el siguiente punto en el cual estaremos meditando. Vamos a continuar con 1 Pedro del versículo 10, y precisamente el tercer paso esencial para el moldamiento de nuestro carácter es entender nuestro propósito. Así es, entender
nuestro propósito. Porque, permítame decirle, usted ni yo estamos aquí para nuestros propios propósitos. No es así. No estamos para crecer, prepararnos, casarnos, tener hijos y luego trabajar para sostenerlos y dejarles un legado que sean mejor que nosotros y luego que ellos repitan lo mismo con las siguientes generaciones. No, ese no es nuestro propósito. Ese sería un propósito demasiado vano. Y si lo piensa bien, ese es ese es el propósito de la mayoría de las personas. ¿Está de acuerdo? ¿Quién no quiere que nuestros hijos tengan algo mejor que lo que nosotros tuvimos? Yo creo que todos lo queremos. Pero es una cosa, ese no es el propósito para el cual estamos aquí. No es el propósito. Nuestro propósito tiene que ver con Dios. Así es. Estaremos eternamente con Dios. Ya lo dijimos, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino hacer tesoros en el cielo, dice la Escritura. ¿Sí? Estamos para cumplir nuestro propósito en Dios. Y tenemos que entenderlo, nos tiene que quedar muy claro. Dice el versículo 10 de 1 de Pedro, en el capítulo 1. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y luego, fíjese, versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire, estos hombres y mujeres de fe vivieron para Dios y solamente para Dios. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y lo que hicieron, lo que sufrieron, fue para los propósitos eternos. Usted y yo no estamos aquí para comprar un sofá, el sofá más cómodo, reposar y que suave, acostarnos a la tele. Qué padre que lo tenga, ¿eh? Y si lo tiene, un día me invita a ver un partido de la América. O una buena película. No estoy diciendo que no la pueda tener, qué bueno que lo tenga. Pero para eso no estamos aquí en la tierra, para pasarla cómodo. ¿Sí? Conocí a alguien que decía, vio a los perros allá acostados, nada más dormidos y disfrutando la vida. Dijo, ¿quién fuera perro? ¡Oh! ¿Ese es tu propósito? ¡Qué tristeza que a veces algunos de nosotros tengamos una vida de perros! Una vida en la cual solamente es descansar, es disfrutar, y no se trata de eso. Fuimos creados para los propósitos de Dios. Vivimos por Cristo y para Cristo. Vea las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 12:15. 2 Corintios 12:15 dice estas palabras hermosas. Si lo quieren buscar, búsquenlo. Si no, escúchelo bien. 2 Corintios 12:15. El apóstol Pablo dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Escuchó estas palabras? En una negación personal. Mi persona es para el reino de Dios, para sus propósitos. Y me voy a gastaré lo que tengo y me gastaré a mí mismo para los propósitos de Dios. ¿Sabe la trascendencia de esto? Y nosotros, egoístamente, aún viviendo para nuestros propios propósitos. Es de risa, porque nada de lo que tenemos aquí nos vamos a llevar. Nada. Cuarto paso esencial para el moldeamiento del carácter. Ser conforme al modelo original. Vamos a continuar, versículos 13 al 16 de 1 Pedro. 1 Pedro 1. Pero antes le comento. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios
como hijos amados. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso nos llama el Señor. A imitar a nuestro Dios. A leer las Escrituras. Nosotros no solamente vemos historias, sino vemos a la persona de Dios mismo revelada en esas historias. Por ejemplo, en el libro de Esther, usted no ve por ningún lado que se hable directamente de Dios. Se habla de una historia, la historia del pueblo judío en el cautiverio. Pero ¿sabe una cosa? A través de todo eso que sucede con el pueblo hebreo allá en cautiverio, podemos ver el carácter de Dios. Vemos a la persona misma de Dios obrando en todas las circunstancias de una manera especial, cuidando a los suyos. Y a veces, nosotros leemos la Biblia simplemente para pensando que son normas o que son historias para regirnos. No, pero a través de las Escrituras entendemos el carácter de Dios. Así es. Por tanto, dice 1 Pedro 1, del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y qué significa ceñid los lomos de vuestro entendimiento? Pues bueno, son imágenes, recuerden. Se usaba en tiempos antiguos se usaba una túnica interna, ¿sí? Casi como una playera interior, una camiseta interior, pero esta era una túnica interna, y luego arriba iba una túnica externa, ¿sí? Más larga, ¿sí? Un poco abierta. Esa se podía cruzar y amarrar con el cinto si es que hacía un poco frío. Pero si tenías que correr, a la hora de correr con esa túnica larga, pues te estorbaba. Entonces, ¿qué es lo que hacían muchos? Muchos se ceñían la túnica, es decir, se la ponían para arriba, vamos para arriba, y ya quedaban libres las piernas y podías correr sin ningún tropiezo. Esa es la idea. Ciñe los lomos de tu entendimiento, es decir, prepárate. Como cuando, ahora sí, vas a ver, chiquito. Ahora sí voy a lavar los trastes. Se ciñen, ¿verdad? Bueno, aquí ciñe los lomos de tu entendimiento, hermano. Dice, sed sobrios. Sed sobrios. Tienes que estar con toda la claridad de tu mente. ¿Sí? Tienes que ser sobrio. Lo contrario a sobrio, pues es borracho, ¿verdad? Tienes que estar en todos tus sentidos y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Entonces tenemos que vivir en esa gracia, con la expectativa de que Él vendrá. Y si algo hacían los hermanos de Tesalónica, si usted lo lee en el capítulo 1, es que vivían con ahínco, lo predicaban, compartían del amor de Dios y de la necesidad de vivir en Cristo, porque esperaban la segunda venida. Y usted y yo, déjeme le digo que lamentablemente pareciera que no la esperamos, vivimos para nosotros mismos. Dice aquí, en las Escrituras, ay, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Es decir, todas esas tendencias pecaminosas en las que la regamos y caemos y caemos y caemos. Sí, ese círculo vicioso que a veces tenemos en el cual ya sabemos que estamos en Cristo, pero de todos modos caemos y luego decimos, Señor, perdóname, Señor, porque pues la regué, te sentiste mal. Y luego, por fin, empieza a haber una restauración en tu vida y te empiezas a levantar, empiezas a sentir el gozo del Señor cuando otra vez te equivocas, caes en tu pecadote, ¿verdad? Y entonces sí, después de haber pecado, ahí estás con la culpa y otra vez buscando a Dios.
Señor, perdóname, porque ya no sientes a Dios. Y cayendo en un círculo vicioso. Dice la Escritura, no os conforméis a los deseos que antes teníais. En pocas palabras dice, porque estabas en ignorancia, lo ignorabas. Sino como aquel que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. A eso nos llama el Señor. Santidad en toda nuestra manera de vivir. Nos llama a ser conforme al modelo original. A veces nos vemos a nosotros mismos y vemos a alguien que está pues, tal vez nuevo y dice, ay, qué bueno que no soy como él. Y nos comparamos y como nos comparamos con alguien que ha crecido menos, decimos, qué grande soy. Y con eso no somos más que unos fariseos religiosos. No, compárese con Dios. Comparémonos con Dios, a ver. ¿Verdad que ahí sí no? Porque estamos lejísimos. Pues déjeme le digo que eso es lo que tenemos que hacer. Compararnos con Dios y ver nuestra propia condición. Y buscar imitarle, buscar ser como Él. ¿Sí? No con otros que son inmaduros. No se vea con nosotros, no se mira con otros. La medida perfecta es Dios. Y si usted está lejos de la santidad, pues más vale que busquemos vivir en santidad. Y no solamente en eso, sino en toda nuestra manera de vivir, en todos los aspectos. Dice la Escritura, versículo 16, porque está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Sí? Y no solamente en santidad tenemos que imitarle, tenemos que imitarle en todo lo demás. Nuestro Señor Jesús es el modelo perfecto para imitar. Y por eso es que Dios nos está moldeando a su forma. Y si usted no quiere vivir, por ejemplo, en santidad, que este es parte de la esencia de Dios, ¿sabe una cosa? El que comenzó la buena obra en vosotros, dice Filipenses 1:6, la continuará hasta el día de Jesucristo. Es decir, si usted tiene que ser santo, no solamente debe ser santo, tiene que ser santo. Y si usted no está viviendo en santidad, cuidado, va a venir una disciplina fuerte, porque Él lo tiene predestinado. Es decir, el plan de Dios es que usted sea santo. O sea, mejor usted voluntariamente busque la santidad, porque si no, va a venir la disciplina fuerte, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que con esto que todos los problemas y todas esas situaciones difíciles que vivimos sean porque Dios nos está disciplinando. No. Las situaciones Dios las permite, pero todo lo usa para moldear nuestro carácter, hacernos más parecidos a la imagen de su Hijo Jesús. No le voy a decir esto a alguien que está en pruebas. Es que Dios está moldeando tu carácter para hacerte como Jesús. No se lo voy a decir, no es el momento. O sea, es algo que tenemos que entender nosotros. Entiéndalo usted, entiéndalo yo, ¿sí? De que Dios usa todo eso. Pero si una persona cercana a usted está viviendo una situación muy complicada, incluso si es cristiano, dígale, estoy contigo, y llore con esa persona, ¿sí? Ore por esa persona, acompañe a esa persona, sobrelleve las cargas con esa persona. A eso nos llama el Señor. Y ya después habrá oportunidad en su momento para reflexionar y entender la obra de Dios, viendo ese camino que acabamos de avanzar, así como aquella ilustración tan conocida en la cual una persona ve su vida manifestada con unas huellas en la arena. Eran 2 pares de huellas. Y entonces hay momentos, en los momentos más difíciles de su vida, ve que solamente hay un par de huellas y le dice al Señor, Señor, yo pensé que habías dicho que ibas a estar conmigo toda mi vida, pero veo que en los momentos más difíciles yo estaba solo, veo solamente un par de huellas. No, hijito, esas no son tus huellas, son mis huellas. Y en esos tiempos yo te llevaba en los brazos. Y cierto, es solamente una ilustración, pero esa es la verdad de lo que Dios hace. Él es nuestro buen pastor, Él es el que cuida de nuestra vida, Él es el que está siempre obrando en nosotros, resguardándonos. Y sabe,
Estamos en las manos del mejor maestro y está haciendo una obra hermosa en nosotros. Gloria sea a Él, ¿verdad? Oremos. Padre, gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te honramos. Te damos gracias porque tú trabajas en nosotros y vamos de gloria en gloria, siendo transformados a la imagen de tu Hijo. Gracias, Padre, por eso. Perdónanos cuando somos rebeldes y no aprovechamos esas vivencias, Señor, en las que tú nos das tu cuidado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a permitirte trabajar en nosotros. Somos tuyos. Somos de ti. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Les mando un abrazo hasta las cruces y estamos pendientes. Estamos pendientes. Hasta luego.